Estimados compañeros, estimado profesor, tengan ustedes muy buenas noches. En este caso, mi grupo, el número uno, vamos a hablar sobre nuestro proyecto titulado Proceso de fabricación de moldes de materiales biodegradables para la industria alimentaria utilizando herramientas de diseño y manufactura asistida por computadora. Le daré pase a mi compañero Jesús Olivos, que les hablará sobre el resumen, la introducción y la justificación con la problemática. Adelante, compañero. Buenos días, profesor. Este proyecto tiene como finalidad evidenciar cómo la producción de plástico ha ido aumentando de forma exagerada con el paso de los años. Esto debido al uso constante que las personas le dan a los artículos creados en base al material plástico y el casi nulo reciclaje que se le da a este material una vez su vida útil haya terminado. Cada vez son malas noticias sobre los efectos que está sufriendo el planeta por la contaminación ambiental. Nuestro futuro depende de la conciencia que tomemos sobre el daño que está causando este problema. Una de las principales causas de la contaminación son los plásticos de un solo uso que inundan el planeta en zonas marítimas. Usar estos polímeros derivados del petróleo se ha convertido en un problema crítico para la sociedad, pues demora tiempos extremadamente largos en deteriorarse. Siguiente, por favor. Ya, hemos identificado una problemática que es que en la actualidad la industria alimentaria de plásticos se ha visto revolucionada por la implantación de herramientas computacionales avanzadas, sobre todo en las áreas de simulación del proceso y de elaboración de prototipos. Pero estos procesos van dirigidos a la transformación de materiales biodegradables, tales como vasos, copas, platos, entre otros. En el Perú, nuestro país tiene el concepto de reciclaje que poco a poco se posiciona en los peruanos y actualmente existen proyectos que tienen como objetivo concientizar, educar y fomentar la cultura del reciclaje en la población. En cuanto a la justificación, la tecnología principal es la prensa de deformación que existe en otros países como la India y puede ser construida en Perú por la sencillez de su funcionamiento. Sus gastos son reducidos debido a que no se requiere de una alta tecnología como en la mano de obra. Con la tecnología ya avanzada y desarrollada se tiene dispuesto a realizar dichos modelos biodegradables de plástico. Esto sin necesitar de un personal altamente capacitado que cumpla con la función de las líneas de producción. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañera Gómez para que explique los objetivos y el marco teórico. Adelante, compañero. ¿Se me escucha? Sí, compañera. Gracias. Bueno, les hablaré sobre los objetivos. El objetivo general es configurar un proceso para la manufactura de moldes de plásticos biodegradables e implementarlo en el impacto de la negociación y de la economía peruana dentro del sector de la industria alimentaria. Objetivos específicos. Establecer especificaciones técnicas al proceso de moldes biodegradables en la industria alimentaria. Y evaluar la tolerancia de los moldes de plástico, tanto su deformación como presión y temperatura. Siguiente, por favor. Marco teórico. Manufactura asistida por computadora. También conocida por las siglas en inglés CAM, CAM. CAM se basa en la utilización de aplicaciones de software de control numérico con el objetivo de establecer instrucciones detalladas para las piezas de fabricación. Siguiente, el diseño asistido por computadora, también conocida como CAD. CAD se basa en la práctica de programas de ordenador para crear, modificar, analizar y documentar representaciones gráficas de objetos físicos como una alternativa a los borradores manuales y a los prototipos de producto. Por último, el control numérico computarizado, también llamado CNC, es el sistema por el cual un operario puede controlar el trabajo de mecanizado de una herramienta mediante comandos programados en un medio de almacenamiento.
en comparación con el mando manual mediante volantes o palancas. Siguiente. Le doy pase a mi compañero Villarreal. Muy buenas noches, profesores y más compañeros. Bueno, en esta parte voy a explicar lo que fueron los pasos y las tecnologías para que se obtengan los materiales biodegradables. Estas etapas son muy importantes y a continuación van a ser las más descritas. El primero es el mezclado. ¿Qué consiste el mezclado? Consiste en que se llevará, como dice su nombre, una mezcla de los materiales. Por ejemplo, supongamos que vamos a usar la fibra de un coco que sea libre de impurezas como un aglomerante, y estos componentes deben ser mezclados hasta que consiga una mezcla homogénea, y ya para pasar al siguiente paso, que es la prensa y el moldeado, que cuando la mezcla ya sea finalmente obtenida, esta tiene que ser mezcladamente homogeneada a una máquina prensadora. Tiene que ser apta para conseguir la forma de hacer el plato biodegradable. Luego, se debe pasar a una etapa donde la mezcla debe ser homogénea y compacta. Tercera etapa, el secado. En esta etapa se lleva a cabo que el plato biodegradable prensado tiene como propósito reducir el porcentaje de humedad, que es un promedio entre los 300 grados Celsius por un tiempo de 20 minutos. Y el último paso es el etiquetado. En ese proceso consiste en que se lleva a cabo etiquetar el producto con, por ejemplo, un logo de la empresa que nos muestra que hemos usado materiales biodegradables mediante el uso de la manufactura y el entorno CNC. Y ya para agregar como un dato más es que los platos biodegradables son envasados en grupos de 12 unidades. Ahora, maquinaria en el proceso. Primero hablemos de la máquina mezcladora. Con esta máquina mezcladora tiene un importante componente que es la faja transportadora. Lo importante de esta faja transportadora es que se llevará a cabo de la máquina mezcladora, donde se llevará el aglomerado buscando una masa homogénea. La prensadora es la que se encarga de moldear la mezcla homogénea, comprimir la superficie, y al ser prensado por la máquina, el pistón obtendrá la forma deseada según el molde. La envasadora consiste en que va a realizar el envasado de los productos provenientes del horno, como ya hemos dicho antes, en un grupo de 12 unidades. Y por último, la faja transportadora, que es la más importante, que será empleada para el traslado de los productos de cada proceso, que se emplea en la maquinaria debido a que permite un transporte continuo. Ahora hablemos lo que es el uso de los materiales biodegradables y complementarios. Estos han sido una alternativa diferente para los platos convencionales o a los vasos. Sin embargo, con el uso de estos no se llegará a un acuerdo a generar un impacto negativo al medio ambiente. Como bien sabemos, estos bienes sustitutos asociados al cuidado del medio ambiente están hechos los envases de hoja de palma, por ejemplo de coco o de plátano o de una caña de azúcar. Con eso encontramos la diferencia que radica en la disponibilidad de esos plásticos al público, ya que al estar muy distribuidos los productos, tienen la facilidad de tener complementariamente cubrir herméticamente los materiales ecoamigables con los productos complementarios. El poder de negociación de los proveedores. El poder de que ejercen los potenciales proveedores de bajo ya no abunda. Sin embargo, esto podría variar con el tiempo, ya que cada vez que se reutilizan más los materiales biodegradables, conlleva que la demanda suba más su pico. Su medio es ampliamente utilizado como materia prima. Por ejemplo, el bagazo es utilizado para la elaboración de papel, para hacer utensilios del uso doméstico de cultivo. Su poca oferta de esos dichos materiales genera una competencia con algunas empresas, algunas industrias, ya que buscan el aumento de la demanda de los clientes y así obtener opciones limitadas de compra en ese sector. Ahora le daré paso a mi compañero Alves, quien les dará los resultados, las conclusiones y algunas recomendaciones. Adelante, compañero.
Bueno, buenas noches, profesor. Continuando, compañero, buenas noches. Continuando con la exposición, este, las conclusiones. ¿Podría continuar con la PPT, compañero? Por favor. En las conclusiones. Bueno, en la conclusión es, al ejecutar nuestro proyecto, pues disminuiríamos la contaminación masiva que existe ya en la actualidad, ¿no? Y mejoraríamos la salud, disminuiríamos el cúmulo masivo que existe en la actualidad de la basura, ¿no? Depende de que son derivados del petróleo, el cual que es dañino para el medio ambiente como también para la salud humana. No solo para nosotros mismos, sino también para todos los seres vivos que existen, que habitan en nuestro ecosistema. Haciendo una comparación entre nuestro proyecto y la producción masiva de derivados de petróleo, por ejemplo, de los plásticos, los PETs, los descartables que se utilizan en la actualidad, o sea, disminuiríamos el porcentaje de la contaminación y mejoraríamos, ¿no? el ecosistema que nosotros habitamos, tanto para nosotros como para los otros seres vivos. Bueno, haciendo una comparación, por ejemplo, el descartable PET, que se fabrica o son derivados del petróleo, se demoran en degradarse, ¿no? Casi un aproximado de 150 años a 1000, depende del espesor del material y tipo de sus características o componentes que derivan para su construcción. Y al otro lado, nuestro proyecto, pues, en el tiempo de degradación sería menos, un aproximado de 30 a 60 días después de realizar el uso correcto o después de utilizarlo, ¿no? En cualquier que uno necesita, ¿no? Por ejemplo, en los platos biodegradables, puede ser después de consumir nuestra comida, quizás ya no nos puede servir y lo tiramos o reciclamos o dejamos a un lado y se va a pudrir, así por decirlo así, ¿no? Y el cual beneficiaría al medio ambiente como también a los microorganismos del suelo. Y en las recomendaciones, bueno, si al construir nuestro proyecto, al desarrollar y ejecutar dichas máquinas, dichos procesos, se recomienda que tiene que ser supervisado por un técnico, el cual que tenga conocimiento en máquinas para poder mantener en orden y aparte que haga que cumpla su función las máquinas y correctamente, ¿no? Y así aumenta la vida útil de todas las máquinas. Por ejemplo, más que todo se vería en la manipulación en los moldes, porque los moldes, si es que se dañan, pues el acabado del producto se vería en mal estado y no sería conveniente y no cumpliría su función adecuada cuando empezamos a utilizarlos. Bueno, ese sería todo y gracias.